Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nacho Ruiz y voy a estar aquí introduciendo un poco el evento. Lo primero de todo, gracias por vuestra presencia y gracias a la Biblioteca Elena Fortún por cedernos este espacio gratuitamente. Y bueno, bienvenidos a la presentación de este libro, Ego Superior, Ego Inferior, la dicotomía que nos lleva a la verdad. Es un libro editado por Amat y escrito por María del Pilar Novoa Salvador. Y bueno, os puedo presentar a Miguel Ángel Martín Cuesta, que no le veo, estás escondido. ¿Qué tal? Es un amigo de Pilar, es una persona que le gusta mucho la música, la poesía, a ver si digo esto bien, te dedicas al aprendizaje diario del camino de lo siempre posible. Sí, a vivir, que se dice. Bueno, y eres multifacético, haces coach de empresa, coach a nivel individual, haces también coach de carrera de transformación para que la gente se reinvente profesionalmente, y luego haces cosas que luego te preguntaré que no conozco muy bien, Qigong, nunca lo había oído, pero me interesa bastante, meditación y masaje energético. Y bueno, vas a tocar un par de canciones, una de entrada y una de cierre, y la primera se llama Sumisión. Sí. Así que, bueno, pues toma la guitarra y voy a poner esto aquí para que se escuche bien la música. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Pilar, por la invitación. Muchas gracias a su presencia. No quisiera que vieran en mí muchas caras, por eso de multifacético. La que tengo es la que llevo. Así que por ahí ese camino de lo siempre posible no es nada más que vivir un poquito más conscientes y aprendiendo cada día pues, de lo que la vida nos entrega. Y ni es bueno ni es malo. Voy a cantar dos canciones que me ha pedido ella, de las que ella conoce. Y la primera pues se llama así, En Sumisión. Voy a coger la guitarra. Decía que el título de esta primera canción se llama En Sumisión y que la palabra sumisión puede sonar un poco fuerte, así es, sobre todo a nivel occidente. Pero es un tipo de sumisión diferente. Es un ser sumisos. El nazareno decía algo de los mansos de corazón, ¿no? Y ser sumisos habla de ser sumisos a la fuerza creadora, a la creación. Y de esa actitud más sumisa, más humilde, menos soberbia, menos ególatra, es un poco de lo que habla esta canción. A partir de ahora podemos decir aquello de gracias por silenciar sus teléfonos móviles. Bien, pues, si vais cogiendo por la música son sencillas, en la última os pedido mucha participación, si os atrevéis y queréis cantar, pues sé que alguna persona de las que están aquí ya conoce esta canción y la han escuchado en otras partes, pero la pueden cantar también conmigo. No luches a codazos, no vale la pena. Ama, canta y ríe con las manos llenas.
puntapiés y estarás sereno. No des más puntapiés y estarás sereno. Si quieres expandirte, hazte muy pequeño. En sumisión no dudes más, encontrarás cuál es tu misión. En sumisión no lo dudes más, encontrarás cuál es tu misión. Identifícate con lo circular, abandona el poder, sé flexibilidad, y adáptate, y adáptate. En sumisión no lo dudes más, encontrarás cuál es tu misión. ¿Me acompañáis? Venga. En sumisión no lo dudes más, encontrarás cuál es tu misión. En sumisión no lo dudes más, encontrarás cuál es tu misión. El ego es el problema, el enemigo. Hay que eliminarlo, anularlo. El ego no es tu enemigo. Es una parte herida que aún no entendiste. No la destruyas, escúchala. El ego es soberbio. Grita, presume, se impone. Es arrogancia. A veces sí, pero también es el niño que no fue visto, el miedo que aprendió a disfrazarse, el amor que se perdió buscándote. Debo controlarlo, silenciarlo o me dominará. No necesitas dominarlo, solo amarlo con firmeza y recordarle que ya no tiene que defenderse. ¿Y si vuelve? ¿Y si toma el mando otra vez? Entonces lo acogerás de nuevo, con presencia, con compasión, porque ahora sabes que tú eres más, mucho más que tu ego. Solo quien comprende su ego puede caminar libre hacia el ser. Vamos a dar ahora paso a una entrevista. De hecho, tenemos aquí a Elena María Cifuentes Salazar, que ha venido expresamente desde el Reino Unido para este evento con mucho mimo. Así que un aplauso para ella, por favor. Bueno, Adriana es economista, tiene una trayectoria profesional muy sólida en muchos campos. Ha trabajado en sectores como el inmobiliario, trading, proyectos sociales, ha trabajado en la administración pública, la docencia. Además, eres coach especializada en proyectos de autodesarrollo personal. Has acompañado a personas en caminos de transformación muy profunda y de crecimiento interior. Eres además escritora. Tienes una vocación por el servicio que se refleja en tu labor como voluntaria en Cruz Roja, tiendas solidarias, centros para personas con discapacidad, residencias de mayores, hospitales e iglesias. Y bueno, toda tu experiencia profesional y humana está profundamente enraizada en una fe viva en Dios a través de Cristo Jesús, que ha sido siempre el motor de tu propósito y entrega.
Y bueno, en cuanto a la autora, María del Pilar Novoa Salvador, es economista. También un aplauso para ella, por favor. Ha decidido que su carrera haya sido el medio vehicular a través del cual pudiese desarrollar su propio camino de desarrollo personal. Ha querido que la vida le dé tantas pruebas como adversidades, comprendiendo que en todo ello se halla la oportunidad de convertirnos en mejores personas. Actualmente dirige una ONG llamada Fundación Soy Sol, que promueve el cuidado de la tierra y las personas, entendiendo que su bienestar está relacionado. Y también escribe y dedica el máximo tiempo posible a sembrar la semilla del amor en el mundo. Entre sus muchos estudios se encuentran los de posgrado en diversas áreas de psicología humanista y transpersonal. Desde hace más de 20 años medita y ha transitado caminos milenarios. Luego me explicas eso. Tales como el Zen y el Tao, de la mano de maestros iluminados. Se dedica también a encauzar el sentido de la vida, sabiendo que el corazón humano necesita enraizarse en la verdad y desde ahí promover en su camino de autodesarrollo personal para amar mejor y así sumar en el mundo. Bueno, y ahora sí que sí, damos paso a la entrevista. Vamos. Bueno, pues en esta tarde cálida tenemos a nuestra compañera y querida amiga Pilar Novoa, una autora que no escribe desde las teorías, sino desde el corazón. Y también desde la batalla diaria con ese compañero que se llama ego. Pilar, bienvenida y gracias por invitarme a esta linda presentación de tu maravilloso libro. ¿Cómo estás, Pilar? Bueno, pues estoy emocionada de ver tanta gente querida aquí. Me siento profundamente agradecida a todos los asistentes. Bueno, a ti, Adriana, que has venido desde Reino Unido, que además tuvo un esguince que casi no viene en el último momento. Y bueno, una serie de contratiempos que todo parecía que era imposible que viniese y al final ha podido venir. Y gracias también a Miguel Ángel, a Nacho, a Carlos Jáudenes, a personas que están aquí presentes que me han ayudado a mejorar el libro y que no quieren tener ningún tipo de protagonismo, pero que sin duda son personas que quiero muchísimo y que ellas saben cuáles son. Y bueno, pues muchísimas gracias y aquí estoy, Adriana, para que me exprimas. Sabemos que el ego, ya ha dicho Miguel Ángel, a veces va a codazos, ¿no? Pues que no vayamos a codazos. Habla Miguel Ángel en su canción de hacernos pequeñitos, ¿no? Cuando el ego está muy inflado y se siente muy grande, qué bueno que esa dosis de sentirnos un poco pequeñitos, ¿no? Y qué malo para el ego inferior sentirse tan pequeño, porque ya es demasiado pequeño, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos para responder a tus preguntas, Adriana. Además, son unos conceptos muy novedosos los que has dado antes en la música, muy buenos. Bien, yo quiero preguntarte inicialmente, ¿hoy vino contigo el ego superior, el inferior, o los dejaste ambos en casa? Bueno, he venido sin duda con el ego inferior, como no podía ser de otra manera. Para los que me conocen un poco ya se lo saben. Pues a ver si lo vemos en un ratito por aquí, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos disimular o se abre así abiertamente. Bueno, dinos, por favor, exactamente qué es el ego, porque a veces no lo tenemos muy claro. Pues mira, qué bueno que empiezas haciendo esa pregunta, porque muchas veces no sabemos lo que es el ego. Entonces, lo voy a explicar con mis palabras, esperando que pueda dar un poco de claridad, pero el ego es un constructo. ¿Por qué un constructo? Porque se construye a sí mismo. ¿Cuándo empieza el ego a construirse? En el mismo momento que el bebé empieza a descubrir que, ala, tengo una mano separado de mamá, es cuando empieza a crearse el ego. Cuando el niño nace es un trocito de conciencia
y se siente unido completamente a mamá. Está totalmente fusionado, pero gracias al ego, poco a poco, se va separando de las cosas, de las personas, y entonces el ego tiene esa funcionalidad operativa que nos permite interactuar con todo lo que existe, con personas, con cosas, y tiene un aspecto funcional muy útil. Al ego no hay que machacarlo, como muchos piensan que el ego es malísimo. No, el ego no es malísimo, tiene un aspecto funcional que, por ejemplo, es buenísimo planificando, es buenísimo organizando. Si alguien tiene que llegar a una reunión y tiene prisa, qué bueno que ponga el ego ahí al mando, porque el ego va a intentar llegar rápidamente, ¿no? Entonces tiene esa entidad funcional, es una entidad funcional, tiene esa parte operativa, tiene también nuestra personalidad, el ego también conforma nuestra personalidad. Y una cosa muy importante, y por lo que le gusta estar en el centro, y es que el ego tiene grabada el instinto de supervivencia. Es por eso que el ego le gusta estar en el centro, no porque sea tan malo como muchos piensan, sino porque si no está en el centro difícilmente va a poder salvarnos la vida. Y entonces el ego son todas estas cositas. Muy bien, tú nos hablas de dos tipos de ego y eso desconcierta. ¿Por qué crees que hay esos dos tipos? ¿Es verdad que hay un ego superior y otro inferior? Bueno, pues tengo que decir que yo hace muchos años, hace aproximadamente 15 años o quizá un poco más, comenzaba a preguntarme, ¿no?, que cómo era el ego, y iba a cursos y me daban charlas sobre el ego, y siempre hablaban del ego, pero del ego superior, con lo cual yo como ego inferior no me sentía para nada identificada. Y decía, pero puede ser que yo ya tengo los deberes hechos, que yo así de fácil, de un plumazo, no tengo nada que hacer, lo tengo todo resuelto. Y entonces hubo una persona hace unos 15 años en una de esas charlas que me dio la clave, me dijo, Pilar, ¿no será que a ti el ego te juega al revés? Y cuando me dijo eso de al revés, yo no supe muy bien qué es lo que me quería decir, pero la copla se quedó allí. Y después con el tiempo me di cuenta que, ostras, no es que no tenga ego, es que tengo muchísimo ego, más que todo, súper intenso, intensísimo, pero me jugaba al revés, a sentirme inferior, menos que nadie, sin cualidades, todas esas cosas eran las que me pasaban a mí. Y cuando después terminé de escribir el libro, yo dije, pero puede ser que yo tenga la arrogancia de creer que soy la primera que se ha dado cuenta que hay un ego superior y un ego inferior. No puede ser, seguramente hay más gente que lo ha descubierto. Y entonces empecé con la inteligencia artificial y descubrí que Sigmund Freud había hablado ya del ego fuerte y del ego débil, que es más o menos lo que yo explico como ego superior o ego inferior, ¿no? Claro que él lo clasifica de una manera en donde para él el ego fuerte es sano y el ego débil es insano, ¿no? En eso yo no estoy de acuerdo. Creo que los dos tipos de ego nos pueden hacer jugar muy malas pasadas y los dos tipos de ego tienen una serie de desafíos importantes que debemos procurar conocer cómo nos juega a nosotros la partida individualmente para colocarlo en un sitio que nos venga a apoyar y no a causarnos problemas. Qué interesante, la verdad. Decía Aristóteles, conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría. Y tú, Pilar, nos invitas a hacerlo a través del ego y sin miedo. Qué gusto poder hablar de este tema con todos aquí, los asistentes que han venido a escucharte de este maravilloso libro que estás presentando. Tu libro no nace de un impulso pasajero. ¿Qué fue lo que te movió de verdad a compartirlo con todos nosotros? Pues la verdad es que el striptease que hago en el libro requiere un acto de mucha valentía, ¿no? Porque no es fácil desnudarse así como lo he hecho yo, porque lo que digo del ego inferior, pues a lo mejor en un 80% es cosas que yo he sentido en mi vida, ¿no? Entonces hacer ese striptease no es fácil,
pero me ha movido verdaderamente el amor, ¿no? Me ha movido el poder compartir con todos los que quieran esto que yo he aprendido y que creo que es muy útil, ¿no? Porque es descubrir que el ego, en realidad, aunque nos identificamos tanto con él y nos pensamos que somos eso, no somos el ego. El ego nos hace ver una fantasía, pero no somos el ego. Dentro de nosotros habitan entidades profundas, habita el amor incondicional, y lo que hace falta es conectar con esa parte más profunda que habita en todos nosotros, ¿no? Pero en general estamos identificados con el ego y estamos siempre peleándonos a través del ego unos con otros, y siempre el ego es al final un vestido con el cual interactuamos, pero no es lo que somos en realidad. Es como si yo me pelease con alguien porque soy del Real Madrid y tú eres del Barça, o porque yo soy católico y tú eres budista, o porque con lo que sea que me haya identificado, porque por identificarnos nos podemos identificar con muchas cosas que creemos que somos nosotros, pero no somos nosotros. No somos ni siquiera nuestro nombre, pero es verdad que tenemos un nombre con el cual nos identificamos. No somos tampoco nuestra profesión, nuestra nacionalidad. ¡Qué horror ser nuestra nacionalidad! Tampoco somos nuestra nacionalidad. ¿Qué somos? Pues eso es a lo que el libro apunta, ¿no? A ir más profundo en lo que somos en realidad, y mi invitación a través del libro es esa, a ir a lo profundo. Sí, eso es curioso, porque muchos piensan que el ego es malo, inclusive el mismo Satanás. Tú, en este caso, sin embargo, nos dices que el ego no es bueno ni malo. ¿Nos lo puedes explicar, por favor? Pues sí, es verdad que hay autores, el Planeta, por ejemplo, ha sacado un libro, no sé, hace un par de años, que dice, el ego, tu enemigo. Sé que hay algún otro libro que habla, el ego, Satanás. Bueno, qué cosa más horrenda, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar que el ego es algo malo? El ego no es nada malo, ni nada bueno también, eso es verdad. Una cosa que sí es el ego es imperfecto, pero eso no es malo. La imperfección, yo les he dicho a todos que estábamos hoy organizando, y esto y aquello, no pasa nada, si no sale perfecto, hay egos, hay un tipo de ego que le gusta que salga todo perfecto, hay que deshacerse de ese tipo de cosas, ¿no? Porque la imperfección es maravillosa, y en el libro también lo dejo ver, ¿no? Que la imperfección es necesaria. Pero sí, el ego, de alguna manera, algunos piensan que es malo. Voy a poner un ejemplo de por qué no es malo. Por ejemplo, yo creo que es lo mejor para visualizarlo. Yo quiero planificar un proyecto, y entonces estoy planificando ese proyecto. ¿Qué es lo mejor? Poner al ego en el centro de la personalidad en ese momento, porque el ego va a planificar mejor que nadie. Lo pongo al centro y se dedica a planificar. Pero de repente ya está todo funcionando y viene un obstáculo, viene una adversidad, algo sale al revés, y entonces en esos momentos es cuando tenemos que decir al ego, tranquilo, vete a un lado. ¿Por qué? Porque si algo sale mal y dejamos al ego en el centro de la personalidad, el ego, ¿qué va a pasar? Se va a enrabietar, se va a enfadar, va a tener muchísimo miedo, va a tener muchísima tristeza, se va a sentir agobiado y lo va a echar todo a perder. En cambio, si le dejamos tranquilito, decimos, mira, en esto no te necesitamos, tú planificaste muy bien y lo hiciste fenomenal, pero en esto no te necesitamos, te apartamos un poquito, y entonces ahí dejamos que nazca desde lo hondo de nuestro ser la creatividad, la manera de impulsar ese cambio, de tal manera que pueda construir algo positivo con ello, convertirlo en una oportunidad. Y eso el ego no lo sabe hacer bien. Pues la verdad es que me encantó, ¿eh? Hay una parte que dices en el libro, trata al ego como si fuese un hermano pequeño con discapacidad al que debes guiar para que no se haga daño a sí mismo. ¿De dónde sale esa ternura cuando todo el mundo quiere eliminarlo? Pues sí, es de la constatación de descubrir
que el ego no es malo, que el ego en realidad tiene una parte funcional, operativa, de supervivencia, de personalidad, que nos permite interactuar en este mundo en la dimensión espacio y tiempo. Y es como si yo tuviera, he dicho un hermano minusválido, pero podría decir también un perro guía, ¿no? Si yo necesito un perro guía para conducirme y me enfado con el perro guía porque comete un error, pues mal estamos, ¿no? No le voy a dar una patada y le voy a clavar un cuchillo al perro guía. Intentaré hacerme amiga de ese perro guía para que realmente desde esa amistad consolidada me pueda guiar mejor. Eso es lo que tenemos que hacer en última instancia con el ego, domesticarlo, amansarlo y que realmente venga a sumar y venga a apoyarme en mi camino de autodesarrollo personal. Hoy tenemos títulos de autoayuda que suenan como recetas express, como iluminarte en 7 minutos, ego free en 10 pasos. Pilar, ¿cuánto daño nos hace creer que esto se puede hacer como en un clic, saberlo todo? Esto no es así, ya está. Y dices, el ego no es malo ni bueno, su actuación depende del ser. ¿Esto significa que en realidad lo que importa es el quién lo conduce? Bueno, primero, varias cosas. Este libro no es un libro de autoayuda al uso, porque generalmente esperamos una respuesta mágica, esperamos una pastilla que todo lo solucione, una frase que todo lo solucione. Queremos algo inmediato y además como tenemos problemas para frustrarnos, queremos que las soluciones vengan mágicamente. Este libro lo que invita es a ser usado como una guía en donde hay que trabajar a pico y pala. Es decir, todo lo que vas a conseguir va a ser con tesón y abriendo el corazón. Y abriendo el corazón, pensamos que es algo fácil, que todos tenemos el corazón abierto, pero a las primeras de cambio estamos sintiendo envidia, a las primeras de cambio nos enfadamos cuando alguien ha conseguido algo bonito en vez de alegrarnos, a las primeras de cambio queremos todo para nosotros y no somos capaces de renunciar en pro del amor para que otra persona sea feliz. Cometemos muchos errores en nuestra manera de amar, ¿no? Entonces hace falta pico y pala. Y me decías en la primera parte del libro de autoayuda y la segunda parte me hablabas de que, perdona... No, que en realidad lo que importa es quién lo conduce. ¿Quién lo conduce? Bueno, esto es peligrosísimo. Esta palabra conducir es una palabra peligrosa. Es una pregunta peligrosa. ¿Por qué? Porque al ego le hablas de conducir y dice yo el primero. Entonces, claro, hablas de conducir y es como si le das un caramelo a un niño. Le va a encantar esto de conducir y va a querer ser el que todo lo sabe, el que todo lo ha solucionado, el que todo lo puede hacer, le va a fascinar, ¿no? Entonces, en el fondo, en todos nosotros hay depositada la muestra de la perfección. En todos nosotros habita el amor incondicional. Entonces, el tema es que hemos de contactar con esa parte profunda y en realidad nosotros no lo sabemos, pero esa parte profunda que habita en nosotros es la que conduce en realidad, pero el ego cree que lo conduce todo. En realidad el ego no conduce nada, porque por muy rebelde que sea nuestro ego, la realidad es que el que conduce es esa parte divina que habita en todos nosotros, digamos que Dios nos hizo a imagen y semejanza porque dentro de nosotros habita esa parte, ¿no? Y desde ahí somos conducidos. Lo que pasa es que nosotros como ego podemos decidir no te hago caso o sí te hago caso. Entonces, claro, dependiendo de si el ego hace caso o se amansa, pues esa parte interior puede llegar más rápido o más lento, pero no lo dudéis, todos vamos a llegar, tarde o temprano, no sé cuántas vidas, pero llegaremos.
Me encanta que en tu libro no propones matar al ego, sino domesticarlo, entenderlo, casi quererlo. ¿Nos podrías explicar en las palabras sencillas por qué el ego no es nuestro enemigo, sino nuestro compañero de viaje, aunque sea un compañero un poco cabezón? Bueno, es un compañero de viaje porque al tener ese aspecto funcional, pues nos puede ayudar muchísimo para resolver una serie de problemas prácticos en la vida. Por ejemplo, el ego es el que aprende, ¿no? Si tenemos que estudiar sobre un tema que no sepamos, el ego es el que se instruye, ¿no? Al ego le encanta saberlo todo, hay egos sabelotodos, ¿no? Que les encanta cuanta más información mejor. Sin embargo, cuando vas a un retiro, a meditar, a entrar en silencio y a entrar en encuentro con lo que sí somos de verdad, en esos momentos siempre nos sugieren no leer, no meter tantas ideas en la cabeza. Entonces, creo que he explicado ya bastante hasta este momento, ¿no? Con los ejemplos que hemos dado, que el ego no es enemigo, ¿no? El ego tiene una parte funcional y puede ser amigo, porque si nos ayuda a meditar, si nos ayuda, por ejemplo, a decir la verdad, si nos ayuda, por ejemplo, a cuidarnos, si nos ayuda a hacer cosas positivas para nosotros mismos, será promotor de nuestro camino de autodesarrollo. Y tener a un ego bien colocado en su sitio, pero para colocarlo en su sitio hay que conocerlo, claro. Si no lo conoces, no lo puedes colocar en su sitio. Ahí está. En otra parte, adviertes, este libro no es para quien quiera usarlo, sino para etiquetar. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien leyera el libro y lo usara como si fuera un arma? Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mapas sobre personalidad hay muchos, ¿no? Algunos conoceréis, por ejemplo, el eneagrama, ¿no? Que es un mapa de personalidades, ¿no? Lamentablemente, a veces cometemos el error de etiquetar a las personas y meterlas dentro de un cuadro o dentro de un mapa rígido. Entonces, el mapa te da una idea, te da una orientación, pero nunca es la verdad absoluta. Además que todos estamos en constante evolución. Pretender que sabemos todo de una persona solo porque ya sabemos qué tipo de ego le condiciona en la base de la personalidad es saber nada, ¿no? Si fuéramos puristas, existe una personalidad por cada persona. Lo que pasa es que no podemos decir una personalidad por una persona, pero esa es la realidad. Entonces, pretender que sabemos todo del ego solamente porque ya sabemos que a alguien en la base de su personalidad le condiciona un ego inferior o un ego superior es una tontería, ¿no? Además que esto debe ser utilizado pues con compasión, con amor, ¿no? No para herir a nadie, no para clasificar a nadie. Y me pasó una vez con una persona, una agencia literaria, que le di a leer el manuscrito, nos enfadamos por el tema de los plazos que ella no cumplía, y entonces me dijo, si ya lo sé todo de tu libro, eres un ego superior y punto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues fenomenal. Y entonces me asusté, dije, madre mía, esta persona ha usado mi libro para atacarme. Y decirme, ya me daba igual porque primero no, me hubiera dado igual ser ego superior e inferior. No lo soy superior, pero no pasa nada. Es tan bueno el ego superior como el ego inferior. Los dos son igual de buenos, los dos tienen sus desafíos. Entonces, pero el que ella hiciera eso me preocupó tanto que creé un capítulo en el libro exclusivamente advirtiendo que esto no va de eso. No va de eso. Si vas de eso, estás muy equivocado, mejor no compres el libro, porque solo vas a hacer daño. Va de conocernos a nosotros mismos, de saber cómo nos juega a nosotros la partida el ego, para amansarlo, educarlo y abrir nuestro corazón a la dimensión de lo que somos en realidad todos y cada uno de nosotros, que es amor incondicional. Muy especial. En el capítulo 26 subrayas, el quid de la cuestión es, ¿cómo puede quererme
con todo lo que he descubierto si no he desarrollado en mí el amor necesario para aceptar mi imperfección? Esta es una cosa importante, ¿no? Muchas veces la mayoría de la gente no lo sabemos e inconscientemente estamos un poco en autorrechazo. Me explico. Las cualidades, parece que todos no tenemos ningún problema en decir, vale, yo tengo estas cualidades. Si eres ego superior las verás con más facilidad, si eres ego inferior tendrás que trabajar un poquito para descubrir tus cualidades, pero en cualquier caso, cuando vienen los defectos, nadie tiene defectos, nadie podemos admitir la imperfección. ¿Qué hace falta para que yo pueda admitir la imperfección? Porque amar algo perfecto es muy fácil. Amar algo perfecto es fácil. El problema es cuando hay que amar algo imperfecto. ¿Qué pasa si amo algo imperfecto? Que se desarrolla la capacidad de amar. Que al desarrollarse la capacidad de amar, puedo aceptarme mejor. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Si yo no acepto mi parte imperfecta, no me perdono ampliamente, a veces nos pasa que al otro que tenemos enfrente lo podemos perdonar más fácil y podemos decir, no pasa nada, si tienes este defecto yo te acepto y te quiero así, pero sin embargo para nosotros mismos nos cuesta horrores vernos ese defecto que a lo mejor aceptaríamos en otra persona, en nosotros mismos no podemos, porque nos cuesta, porque no hemos desarrollado nuestra capacidad de amar todavía. Entonces, la imperfección es necesaria para desarrollar la capacidad de amar en nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los jóvenes cuando son así agresivos y intentan, pues, no sé, agredir a las personas? ¿Ellos tienen uno inferior o más bien superior? ¿De dónde viene? Bueno, el ego se va conformando en los primeros años de vida. Digamos que la personalidad no queda totalmente conformada y madura hasta los 30 años. Entonces, durante todo ese tránsito, en las etapas en las que somos niños y adolescentes, el ego está muy fuerte, pero eso tampoco es malo, es necesario, es parte del proceso, es un proceso evolutivo. El ego necesita desarrollarse. Entonces, bueno, si una persona tiene un ego muy fuerte, es necesario ayudarle para que se pueda colocar en su sitio, ¿no? Lo ideal, cuando uno va creciendo en años, es que se vaya desidentificando del ego, ¿no? Que uno vaya siendo, por eso decimos, las personas mayores son más sabias, ¿no? Porque las personas mayores al cumplir más años se han desidentificado del ego y son personas que están más conectadas con las cosas realmente importantes de la vida, que no todos, ¿no? Porque cumplir años no es garantía de que uno va a colocar el ego en su sitio, pero lo ideal sería construir un ego fuerte al principio y luego irnos desidentificando de él para al final, al morir, que muera totalmente, ¿no? El día de la muerte el ego muere y trasciende nuestro ser, ¿no? También cada noche el ego muere. Cuando dormimos el ego necesita resetearse porque si no se volvería loco. Entonces durante la noche el ego muere y uno es conciencia, no nos damos cuenta, ¿no? Está el ego muerto, entonces no somos conscientes de ese mecanismo y qué bueno que funcione así, ¿no? El ego necesita morir para descansar, para resetearse. Qué detalles más interesantes, de verdad. Se dice que uno no puede escribir sobre el ego sin que el suyo meta la cucharada. ¿Cómo fue tu relación con tu propio ego mientras escribías? ¿Hubo negociaciones diplomáticas, luchas de poder, acuerdos amistosos? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, no hubo negociación, hubo entrega total al devenir de la propia vida emanando dentro de mí, ¿no? Es verdad que el ego estaba allí porque en su funcionalidad de escribir, el ego escribe, sabe escribir y escribe, sabe esa parte funcional, operativa, pero cuando escribo dejo mi mente en estado de meditación, en quietud total y dejo que brote
lo que viene de mi interior, ¿no? Es así como el ego, el libro se ha construido en total entrega y sumisión a la vida misma, ¿no? Al amor. La verdad es que este libro no se lee así nomás con los ojos, sino con el alma. Así que vamos a dar paso a las preguntas del público, si te parece bien. Perfecto. Y voy a repetir la pregunta a quien lo hace, porque de esa manera pueda quedar grabada la pregunta que estáis diciendo, porque vosotros no tenéis micrófono. Lo siento, tengo yo. ¿Quién quiere decir alguna pregunta? Sí, por favor. Buenas, a ver, sabes que los pensamientos son manifestaciones. ¿Cómo sabes si te viene del ego o te viene del ser profundo? Muy bien, o sea, tú dices que muchos de los pensamientos vienen de esas manifestaciones y no sabes distinguir si es ego o es de tu imaginación misma, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, esta pregunta es de nivel, ¿no? Sí. Creatividad. Muchos pensamientos. Bueno, generalmente la mayoría de nuestros pensamientos provienen del ego. No todos, pero la gran mayoría provienen del ego, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo mental necesita el alimento. ¿Y cuál es el alimento? Los pensamientos. Entonces, no puede estar sin alimento, necesita estar pensando. Cuando te viene un pensamiento que brota digamos, de tu amor incondicional, primero lo haces siempre de una manera que es muy suave. Siempre lo hace de manera muy suave. Y generalmente va acompañado con una sensación corporal. Entonces, uno, cuando tiene poca experiencia en esto y quiere aprender, ¿qué tiene que hacer? Practicar. Entonces, por ejemplo, la meditación es una buena manera para uno aprender a escucharse más profundamente y aprender a discernir de dónde me viene este pensamiento o esta idea, porque hay ideas que vienen y dice, esta idea no es mía, ¿de dónde me ha venido esta idea, no? Y es el discernimiento el que permite el que uno pueda descubrir de dónde le viene ese pensamiento, pero es practicar y practicar. Cuando tomas una decisión basada en ese pensamiento, ve a dónde te conduce y observarás si era de tu ego o era de un sitio más profundo, ¿no? Perfecto. ¿Quién quiere lanzar? Sí, por favor. Tú, por favor. No, claro. Me ha gustado la palabra constructo. Una pregunta muy sencilla. ¿El ego superior se podría asimilar al orgullo y el ego inferior a la humildad? El ego superior puede... No, es que no lo he escuchado muy bien. El ego superior se podría asimilar, se podría entender como orgullo y el ego inferior como humildad. Ah, sí, o sea, ¿el ego superior se puede entender como orgullo y el ego inferior como humildad? Bueno, es una pregunta que te la voy a desgranar. El ego inferior parece humilde, pero no es necesariamente humilde. Puede que sea cobarde, no humilde. El ego superior puede caer más fácilmente en el orgullo que un ego inferior, eso sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el ego superior, que está en el orgullo o está en el yo aquí soy el que cocino el bacalao y el que se lleva todos los beneficios, pues llega un momento que se da cuenta que a lo mejor no necesita tantos beneficios ni tanto bacalao. Se da cuenta que, oye, que si yo tengo para comer el día de hoy, pues es suficiente y confío porque tendré para el día de mañana. No necesito la comida de todos. Entonces, en ese sentido, cuando el ego superior se va colocando en un sitio amable, se va amansando, se está domesticando, se hace humilde. Digamos que la conquista del ego superior es la humildad. Es la gran característica del amor, la humildad es parte del amor que desarrolla un ego superior. Y ya que estamos, el ego inferior
normalmente no es que sea tan humilde, es que está en cobardía, está en miedo, está en uy, cuidado, y parece humilde, pero no es humildad. No es humildad de verdad. La humildad de verdad brota del corazón. Entonces, el ego inferior, cuando notas que realmente está amansado, colocado, está en su sitio, cuando pone la valentía en el frente, cuando es valiente y dice, yo sí valgo, cuando es valiente y dice, yo soy uno más, no me vas a pisar. Ahí es cuando se ve que el ego inferior ha sido amansado. Y es una virtud, ¿no? Al final. Es una virtud porque en realidad las virtudes del amor del corazón, que son el agradecimiento, la compasión, la humildad, la valentía, el cuidado, el perdón, todas estas son características del amor. Muy lindo. Y una última pregunta, sí, la tuya y ya está. Pilar, enhorabuena. Me parece todo muy juicioso y que te brota de ti misma, ¿no? Una pregunta, yo creo que manejamos un ego intermedio, desde que estamos incorporados en una familia, desde que estamos sometidos, entre comillas, a un tipo de educación, a una sociedad. Yo creo que el ego, en realidad, no es tan libre como quisiéramos algunas veces, por forma de manifestarse, por forma de hacer, y a lo mejor no varía su herencia, o es sometimiento de alguna manera a los egos que tenemos alrededor. ¿Qué opinas de cómo se reeduca? No es reeducar lo que quiero decir, cómo se va conjugando en relación a los egos del entorno social y más cercano. Al ser un ego intermedio, ¿cómo puedes tú conjugar ese múltiples egos que a lo mejor pueden surgir en una sociedad? Sí, el ego es una cárcel, no os voy a mentir, es una cárcel. Es una cárcel y además en la que estás convencido que eres tú mismo, pero no eres tú mismo. Hay esperanza y la esperanza es educar al ego, desarrollar la capacidad de amar para que en vez de que sea el ego el que esté en el centro de la personalidad, sea nuestro corazón. El ego está bien en el centro de la personalidad en ciertas ocasiones, pero no el 100% del tiempo. Para amar es un estorbo total. En el momento en que estoy relacionándome con una persona y yo me veo que se me cuela sin darme cuenta que me siento mejor, yo, ostras, yo estoy mejor que este. O al revés, ostras, es que jamás llegaría a ese nivel. Ya estás en el ego. Ahí nadie puede amar. ¿Quién puede amar sintiéndose superior? ¿Y quién puede amar sintiéndose inferior? Nadie. Entonces el ego para amar es un estorbo. Y hablando, que voy a conectar ahora esta idea con lo que preguntamos antes de lo de la perfección. Si el ego superior, que se siente tan seguro de sus cualidades, estuviese tan seguro de sus cualidades, ¿por qué quiere ser mejor? ¿Por qué quiere sentirse por encima? ¿Por qué? Porque no se quiere en realidad. Si tú ya te quieres de verdad, si hay una autoestima real, no necesitas colocarte por encima de nadie. No lo necesitas. Muy lindo. Le damos un aplauso a Pilar. Muy lindo. Lo has explicado muy bien, La Flor Poética es el libro origen de este tema, y sí que me gustaría que empezarais conmigo de esta manera. Bueno, vais un poco de prisa, ¿eh? Os ha puesto el ego mucha marcha, ¿eh? A ver. Pa, ta, cha, ta, cha, ta, cha. Bien. Solo sé que en una mirada se puede sentir el alma. Es fácil de
que coger, ¿verdad? ¿Vais conmigo? Solo sé que en una mirada se puede sentir el alma. A vuestro vecino, a ver si tiene alma. Seguimos. Que no falte, venga. Solo sé, mira, que voy a la segunda. Que en un abrazo se calma el desamparo. Fácil. Solo sé que en un abrazo se calma el desamparo. ¡Voya! Y solo sé que tu sonrisa me devuelve al paraíso un rato. Y solo sé en esas palmas que tu sonrisa me devuelve al paraíso un rato. Venga ahora, a ver esos solos de música. No he visto abrazos todavía, ¿eh? Ni miradas. A ver las sonrisas. ¡Ole! ¡Vamos! Solo sé una mirada se puede sentir el alma. Solo sé un abrazo. ¡Ole! Se calma el desamparo. Y solo sé que tu sonrisa me devuelve al paraíso un rato. ¡Oh, yeah, Nada, que no sean los codazos de la primera canción, sino los abrazos de esta canción de cierre lo que nos acompañe. Gracias a todos, muchísimas gracias.